Entonces estamos viendo que este hombre, Simón, el mago, aunque había estado con los apóstoles, aunque se había bautizado, aunque había creído, salió con lo que en realidad era. Él quería comprar ese poder, para él poder recibir, imagínense cuánto iba a cobrar si así fuera, lo cual no es. Pero él en su ignorancia quería que le dieran eso. Pero los verdaderos, los hijos de Dios lo descubren en Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué claro está eso. Por eso les digo que hay falsos cristianos dentro de la Biblia. Él pensaba que ya estaba derecho. Ahorita sigo a estos, me bautizo, creo, les sigo, ¿verdad? Como hoy lo hacen muchas personas. Pero hay que tener en cuenta que Dios nos conoce. Dice en el 21, dice: tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dijo Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, lo estaba juzgando Pedro, ¿no? El espíritu que estaba en Pedro, que es el de Dios, le está diciendo la verdad a él. Y lo está desenmascarando y le está diciendo una gran verdad. Por eso es que hoy en día mucha gente, en vez de exhortar a los hermanos a que cambien, se asolapa con ellos y le dice: hermano, todo está bien. Venga, hermano, ahorita yo lo llevo y vamos a orar por usted. No, díganle la verdad. Porque si no le dice la verdad, ese hermano se va a perder también. Pero bueno, sigue diciendo aquí, en el 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntete, ¿sí o no? O sea que no se había arrepentido, no había hecho nada todavía. Y luego dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogar vosotros por mí. O sea, no entendió el Simón que él era el que tenía que hablar con Dios. Eso es lo que mucha gente dice: no, ¿sabe qué? Ore por mí, venga. O venga, póngame mano, no. O júntense, yo. O sea, ¿qué pasa contigo y con Dios? ¿Por qué no tú te arrepientes si tú no le pides al Señor mejor? Por eso él mismo le dijo, fíjate, le está diciendo: ruega a Dios. ¿Y qué hace el mago? Le dice: hey, ustedes mejor oren por mí, ¿no? Entonces ahí vemos la falsedad de los hermanos, la falsedad de los hipócritas. Y más adelante vamos a ver otro ejemplo todavía más tremendo. Entonces él les dice en el 24: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces este falso hermano ahí se quedó, porque ni él fue capaz de pedir por Dios. Ahora vamos a ver un falso profeta también dentro de la Biblia, como hay muchos. Vamos a ahí mismo libro de los Hechos 13:4. Les dije que íbamos a ver bastante Biblia, porque es necesario enseñar con la palabra para que no vean que hay algo que yo esté sacando dentro de mí, sino que con lo que esté escrito y con lo que Dios apoya, vamos nosotros a entender de qué se está tratando todo esto. Por eso es que esto que estamos viendo nos identifica de todos aquellos que dicen que todos somos cristianos y todos somos hermanos. Aquí está la seguridad de que no todos lo son. Dije Hechos 13:4, amén. Amén. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Vean cómo va a estorbar a este hombre aquí. Cuando ya Dios te manda a ti en el Espíritu, va a salir el enemigo a darte guerra luego. Por eso aquí vamos a ver este caso, amén. Dice aquí que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pero escuchen lo que pasó en el 6. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, y dice ahí: falso profeta. Ahora, este no era cualquiera, era un judío también. Como había muchos que sí eran profetas, y este era judío, pero este era un falso profeta, de acuerdo a lo que está establecido aquí, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Fíjense cómo estorbaba este hombre, porque dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente era el Sergio. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que este hombre sí quería. Amén. Como hay en muchas parejas, que uno sí quiere y el otro está estorbando por ahí. O está un amigo y el otro dice: ¿a qué vas tú a la iglesia? ¿A poco ya te hiciste aleluya tú? ¿A poco tú ya tampoco ya no tomas? ¿A poco tú ya no oyes malas palabras? ¿A poco tú ya no? Estorbando ahí. Pero el procónsul, Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, dice ahí. Y cuando ya Dios te pone eso, tienes que oír la voz de Dios, porque Dios te quiere salvar.
Dios no quiere que te hagas como de la bola, quiere salvarte, quiere bendecirte. Por eso este procónsul deseaba, dice aquí, oír la palabra del Señor. Yo no sé cuántos digan, a mí no me importa oír o no oír, yo quiero vivir mi vida. Eso no debería de ser así. Por eso los ejemplos aquí de los que están estorbando y de los que quieren ser salvos, de los que quieren dejar una vida corrompida, caída, tumbada, que para nada sirve, y si te acuerdan qué hiciste te da vergüenza. Por eso es que es esto, para ir avanzando hacia adelante. Dice en el 8, pero le resistía Elimas, el mago, este que acabamos de ver, pues así se traduce su nombre, dice aquí, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, oigan bien lo que hizo Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. ¿Lo juzgó Pablo? Escuchen bien, porque hoy en día en la iglesia usted le dice a uno, un hermano algo, y la gente dice, hermano, usted no anda juzgando. ¿Usted quién es para juzgar? Bueno, aquí estamos viendo que no son los hombres, sino los que están dentro de él, los que están juzgando, y es Dios. Por eso Pablo tenía toda la verdad en él, ¿o no? Pablo decía mentiras, ¿no? Aquí estamos viendo que él está declarando lo que era este mago. Le dice, hey, fijando los ojos en él, ¿cómo le dije? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, dijo así. Oh, wow. Imagínense. Dice, ¿cómo dice? Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pues eso es lo que estaba estorbando este mago, por eso es un falso profeta. Dijo, qué tremendo está esto. Vean lo que le declara en el 11. Ahora pues, aquí la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. O sea, no fue ninguna mentira que Pablo le dijo. Le dijo que era un hijo del diablo y le dictaminó lo que le iba a pasar, porque andaba mal. Por eso no hay que tomar las cosas a la ligera. Cuando nosotros veamos que Dios nos está hablando, que Dios nos quiere prevenir de algo, hagámosle caso. No nos acerquemos a nuestros sentimientos, porque nos puede salir muy mal, muy caro. A este hombre le dijeron eso y le pasó. Entonces dice el 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. O sea, ya que este hombre lo cegaron, lo quitaron, él fue salvo. Porque al final puede más el que está dentro que el que está afuera. ¿Estamos entendiendo eso? Estamos viendo que aquí, pase lo que pase, Dios está en victoria. Que a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero gloria sea al Señor, porque la victoria es de nosotros. Amén a eso. Ahora, así como hay falsos cristianos, hay falsos profetas, hay gente bien religiosa, ¿cierto? Ya en grupos grandes, denominaciones tercas, todos ahí. Hay otro caso también aquí en el libro de los Hechos que quiero citar, y son los atenienses, son los de Atenas. Cuando el apóstol Pablo andaba caminando por esos lugares, se quedó sorprendido de tanta religiosidad que había. Vamos al libro de los Hechos ahí mismo, 17:22. Gloria sea el Señor. Miren, ahí está otro caso. Es que tengo que mostrarles todo esto porque todo esto enreda. Así como hay, todos dicen, ay mira, se visten como nosotros, traen Biblias, se tapan el pelo, traen sus faldas, oyen música de no sé quién, oyen música acá, son como nosotros. No es que no todos son como nosotros. Basado en lo que estamos leyendo, no todos son. Fíjense lo que dice ahí, 17:22. Amén. Aleluya. Ahora vamos a ver dónde está. Dice, entonces Pablo, aquí porque va a hablar ella y en Atenas todo lo que vio. Entonces Pablo, puesto en pie, o sea, se paró en medio del Areópago, que es donde se reunían todos a alegar las cosas entre los de Atenas y Pablo, que andaba por ahí, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos. Mucha gente dice, oh, tú eres religioso, ¿verdad? Tú eres cristiano, lees la Biblia, ¿qué religioso eres? No, yo no soy religioso, yo les digo eso. Yo soy un siervo del Señor en lo que más puedo. Yo trato de ser eso, yo no soy religioso, porque vean el aspecto de los religiosos. Pablo vio que en todo ellos eran, ¿qué? Muy religiosos. No dijo muy santos, muy religiosos. Ahora va a explicar por qué. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y eso se hace familiar también, ¿o no? Cuando nos metemos o vivíamos o andábamos en la tradicional, ¿qué veíamos? Al Dios que no conocen ellos ahí. Amén. Al que ahora sí nosotros conocemos y sabemos quién es Él.
Y todavía ahorita en estos tiempos hay gente que no sabe nada de eso, pero ahí están. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay algo que va a pasar. Dice en el 24, aquí les va a explicar que hay cierto tipo de esperanza para ellos, pero vamos a ver qué dice. Dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso se refiere a todos los templos donde la gente pasábamos antes y nos persinábamos, algunos se quitan el sombrero, unos se van de rodillas, que porque esa es la casa de Dios. Inclusive en el cristianismo, ahí no está en los individuos, el Espíritu Santo, que conforman la iglesia, el cuerpo del Señor, cuando Jesús es la cabeza. El día que nos salimos de este garage, aquí no hay nadie. Aquella por iglesia grande también se salen de ella y tampoco hay nadie. Se junta el cuerpo del Señor, ahí está el Señor. Donde están uno o dos, ahí está Él. Entonces está muy claro esto, que no es lo que la gente ve y cree, ¿verdad? ¿Qué dice que Él no habita en qué? En templos hechos por manos humanas. Y hoy en día, uy, no, el templo, la casa del Señor. Sí hay que tener reverencia y respeto, pero acuérdense que usted es el verdadero templo, donde el Espíritu Santo va a morar. Aleluya. Sigue diciendo en el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Sí, ¿quién necesita de Dios? ¿Usted o Dios de nosotros? Nosotros de Él. ¿Qué le podemos dar a Él si Él ya todo lo tiene? Nosotros ocupamos de Él. Entonces Él no va a recibirnos, Él no está como, ay, conviértanse por favor, que ocupo un ejército de hombres de la tierra para pelear, para guerrear en los tiempos posteriores. Conviértete por favor a mí. Él no anda así. Aleluya. Fíjate cómo sigue diciendo. Dice pues en el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén a eso. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque aquí es donde mucha gente dice, no, que la misericordia de Dios es grande y es nueva cada mañana. Así es, pero tú no sabes qué día el Señor te va a fijar a ti para que ese día vayas y rindas cuentas con Él. Hay un día donde Dios ha matado o ha permitido que mucha gente muera. Y no mueren de 70 años, mueren de 20, 21 años. Ese es el tiempo que Dios les tenía a ellos, y ellos, algunos se arrepintieron y otros no. Por eso aquí tengan cuidado, y hay que poner atención con lo que se lee. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿En dónde? Aquí. Por eso mucha gente dice, no, yo ya luego, ya aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, ya luego, como si le estuvieran vendiendo almohadas o colchas, ¿verdad? No, es que tú no sabes cuándo Dios te va a dar tu oportunidad. Aquí está ya prefijado un tiempo. Si Dios te dijera, en 3 meses tú te vienes conmigo a dar cuentas. Luego, ¿dónde está, señora? De rodillas se avienta uno ahí. Pero si no, ¿cómo le vamos a hacer? Por eso les dijo a estos religiosos, pues, porque es que el religioso va camino al infierno. Por eso Pablo empieza a hacer una obra evangélica ahí, hablar de lo que es Dios para con los hombres, no lo que tienen como imágenes, sino lo que tienen que hacer por el propio Dios, cambiar y dar la voltereta en el Dios verdadero. ¿Estamos entendiendo? No es estar ahí de santurrón, ahí en la iglesia, ahí nomás haciéndole, no, sino que tú tengas una relación verdadera con el Señor. Eso es así. Y luego dice, ¿para qué busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, les dice Pablo? Sí, porque no son las imágenes ni todo lo que tienen, sino declararlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Por eso les dice, no está lejos de ti el aceptarlo. ¿Estamos entendiendo? Cómo Pablo, en la sabiduría de Dios, les dice a los religiosos que están mal y les introduce al Salvador. Aleluya. Dice entonces, les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, dice, también han dicho, porque linaje suyo somos. Y luego dice el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, oigan bien esta parte, que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, a piedra, o a escultura de arte, y de imagen de hombres. La divinidad, ¿qué es? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios les está diciendo Pablo que no están en una imagen, que está parece chapeada de oro, en un santo, en un muñeco, en una cruz. En nada de eso está la divinidad de Dios. En nada de eso está. Porque si de eso se tratara, estuviéramos llenos de imágenes aquí, y entre más tuviéramos, más santos fuéramos. Por eso dice Pablo, tengan entendido, no piensen que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Y mucha gente que hace, aquí traigo una imagen, dicen ellos. Aquí la traigo en el cuello, aquí la traigo en la troca, aquí la traigo en la cartera, aquí la traigo. Eso no es
de acuerdo a la verdad de Dios, lo que a ti te va a santificar. Eso no te va a guardar a ti. ¿Sí? Aquí está. Yo no estoy inventando ni diciendo nada nuevo. Aleluya. Dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es a lo que me refiero. Cuando estábamos de religiosos sin conocer a Dios, Dios tranquilo, esperando. Cuando vino el tiempo, a convertirnos. Cuando vino el llamado, a cambiar. Cuando vino la voz de Dios, a dejar lo malo. Cuando vino eso, a dejar la religión, a dejar el papado, a dejar las vírgenes, a dejar todo eso, o donde quiera que haya estado usted. Por eso dice el Señor que Él ha tenido todo eso pasado por ignorancia. Pero ya cuando Él viene, no endurezcas tu corazón cuando Él te hable. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dicen, o no. ¿Por qué? Porque estas religiones, lo vuelvo a repetir, camino al infierno. La religión no te salva a ti, ni los muñecos, ni las imágenes, ni el oro, ni la cruz, ni nada de eso. Una nueva vida es la que te va a dar la vida, la salvación. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, para que aquel varón a quien designó fe a todos con haberle levantado de los muertos, eso lo digo yo, es Jesús. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, oigan bien el carácter de estos hombres. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. O sea que todo lo que Pablo predicó, algunos creyeron y otros se reían. Por eso es lo mismo hoy. Cuando estamos en grupos grandes, no todos levantan la mano y aceptan al Señor. Otros dicen, no, ya lo hago. Yo no quiero dejar ahorita lo que yo tengo. Ahorita ando bien a gusto. Si ahorita me hago religioso, como dicen ellos, voy a empezar a dejar de tomar, de oír música, andar ahí y hacer, no, mejor aquí me calmo. Ya luego cuando me la vea bien dura, entonces sí aclamar, cuando me esté muriendo. Y va a haber tiempo, no sabemos. Es mejor ahorita, ¿no? Por eso dice el 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea que muy pocos se convirtieron. Por eso esto es bíblico, que no todos quieran creer. Pero les voy a decir esto. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede cambiar. Por mucho que sea su religión y tenga años en este mundo, nadie puede cambiar lo que ya está establecido de parte de Dios. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo? ¿A través de Jesús nomás? Sí, amén. Por eso dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vayamos a ver, ya casi vamos a acabar. Aguántenme. 1 Corintios 3:18. Oigan bien lo que vamos a ver aquí. 1 Corintios 3:18. Gloria sea al Señor. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien a gusto en mi religión, dicen unos. O yo creo en lo que mi papá me enseñó, o en lo que mi mamá me dijo. Bueno, aquí la Biblia dice, 1 Corintios 3:18, dice, nadie se engaña a sí mismo, porque eso es lo que pasa. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, porque hay gente que dice, yo sé la verdad. Amén. Yo sé que esto a mí me salva, yo sé que esto a mí me da santidad, yo sé que esto a mí me mueve. Bueno, se creen sabios. Dice el Señor, si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Y luego dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que les va a ir muy mal a todos aquellos que se sepan que ya se las saben todas. Porque hay gente que uno le dice, oye, ¿tú crees en el Señor Jesús? Oh, sí, yo sí sé, pero también sé que necesitamos esto. O sea, ellos se creen sabios. Y luego dice el 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué? Vanos. La sabiduría y el poder, el conocimiento solamente está en Dios y su Hijo Jesucristo, en nadie más. Ahora, yo les voy a decir algo que se usa mucho en nosotros y mucha gente nos declara eso en nuestra cara por envidia o porque quieren darnos guerra. ¿Han oído que se nos acusa de hipócritas en las iglesias cristianas? Mucha gente dice, no, es que son puros hipócritas ustedes también. Le dice a uno el católico, el testigo de Jehová, hasta el musulmán, quizá cualquiera le puede decir a uno que ustedes y yo como cristianos somos hipócritas. ¿Eso nos han dicho? ¿No le han dicho alguna vez a ustedes? Ustedes son hipócritas también. A mí me han dicho. Pero vamos a ver qué dice 2 de Corintios en cuanto a esos pensamientos, porque la Biblia, el Señor ya sabe. Busquen 2 de Corintios 10:3. Amén. 2 de Corintios 10:3. Y vean lo que dice la Biblia
en cuanto a la hipocresía o a lo que piensan de nosotros cuando nos oyen que le somos fiel a Dios y que ellos piensan que también lo pueden ser y no tienen otra más que inventarnos mentiras. Fíjense bien lo que dice aquí. 2 Corintios, dije, 10:3. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, oigan bien esa parte, nosotros estamos todavía en este cuerpo de pecado en la carne. ¿Qué es lo que explica el apóstol? No militamos, o sea, no peleamos, no guerreamos según la carne. Porque mucha gente nos ve igual que ellos, ¿cierto? Nos ve trabajando en el mismo trabajo, nos ve con inclusive mucha de la misma ropa, nos ve, pero le decimos, oiga, es que yo soy cristiano, y ellos dicen, es que tú eres hipócrita. Pero vean lo que dice la Biblia. Dice, no militamos según la carne, o sea, no guerreamos como ellos guerrean. Y ahorita les voy a decir por qué. Sigue diciendo en el 4, porque las armas de nuestra milicia, oigan bien aquí, no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, exclusivamente en Dios. Dice, y esto es para lo que sirve, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, oigan bien esta parte, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que nuestra naturaleza como hijos de Dios, como guerreros de Dios, como el ejército de Jehová, es levantarnos en contra de aquellos que tienen falsas doctrinas y decirles, hey, nosotros estamos en la verdad. Tenemos todo el derecho de decir eso. Amén. Usted no diga, ay, lo voy a hacer sentir mal, ¿verdad? Si le digo esto se me va a ofender y ya no me va a saludar. Si le digo esto se va a ir y él es mi amigo, si le digo que él es católico, y si le digo y se va a ofender. No, es que dile la verdad, porque si no te va a contar a ti. Porque si tú ya sabes la verdad y no se la dices, a él le puede ir muy mal. Amén. Amén. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque mucha gente dice que conoce de Dios o no, pero no todo lo que es de Dios y que la gente dice que es. ¿Sí? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo es posible? Les voy a nomás ya decir esto y ya casi vamos a acabar. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan diferentes a los demás? Los que hemos vuelto a nacer, los que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros sí y ellos no? Aquí está también escrito. Denme para atrás, 1 Corintios 2:6. Vamos a ver aquí. Amén. Porque es que nosotros somos diferencia entre los demás, no porque seamos como humanos mejores, sino por el que está dentro de nosotros. Fíjense lo que dice 2:6. Para empezar, nosotros hablamos de una manera que ellos no pueden hablar. Oigan bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, escuchen aquí, no de este siglo, ni principales de este siglo que perecen. O sea que la sabiduría que tenemos nosotros de parte de Dios no viene de ningún presidente de ninguna nación, no viene de ningún líder religioso, no viene de nadie, porque perece. Esa sabiduría de la tierra perece. ¿Por qué? Bueno, dice aquí en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Ahora, fíjense bien que no todo el que habla de Dios es de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Va a decir usted? Bueno, ahorita le voy a decir también. No hablamos sabiduría de Dios, mas hablamos, sabiduría de Dios en misterio. Ahora, ¿cómo está eso? ¿Cómo vamos a hablar eso? Bueno, dice ahí, la sabiduría oculta más difícil se hace ver todavía. Pero eso está escrito. Miren, antes de seguirle ahí, póngale una marca y ahorita les voy a enseñar esto. Y ahorita regreso ahí rápido. Vean 1 Pedro 1:10. Aleluya. 1 Pedro 1:10 nos muestra que los hombres de antes, los profetas, donde el Espíritu venía y moraba y se iba, ellos mismos buscaban para quién iban a hacer estos misterios, en los cuales los verdaderos hijos de Dios en estos días hablamos en misterio. 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a usted y a mí, porque estamos bajo la ¿qué? La gracia. Entonces esa gracia destinada a vosotros, ellos querían saber quién la iba a recibir. Dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, querían buscar, dice de dónde se escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Vean lo que dice el 12. A esto se les reveló que no para sí mismos. O sea, esos profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos les dijo el Señor esto, que no para sí mismos, sino para nosotros, para usted, para mí. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, eso, volviendo a 1 Corintios, es a lo que se refiere con esa sabiduría oculta. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la de ustedes y la mía. Por eso, no todos son cristianos. ¿Ya estamos entendiendo ahora sí? No todo el que carga por ahí una Biblia en la mano y su corbatilla, su saquito, y la señora ahí anda y el niño bien vestido. No todo el que se ve así es de Dios. Porque aquí está exclusivamente cómo es que podemos recibir nosotros y hablamos sabiduría. Oigan bien esto, por eso es que tienen que conocer cómo es Dios, quién es Dios, dónde están ustedes y de qué se trata todo esto. Porque esto no es nomás hacer bola y sentarse ahí y parecer y estar y al final no saber nada. Aquí está muy claro. Dice en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Oigan bien, antes bien como está escrito, aquí es, esto que vamos a leer en el 9, es lo que Dios hace en una mujer y en un hombre cuando recibe el Espíritu Santo. Empieza a ver, oigan bien esta declaración, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que cuando nosotros amamos a Dios, automáticamente Él nos amó primero. Por eso es que nosotros lo amamos. Por eso dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amén a eso? Amén. Vamos siguiendo en el 10, ya casi vamos a cerrar aquí. Pero Dios nos la reveló a nosotros, oigan bien, otra vez, porque nosotros somos y las otras personas no lo son. Dios les ha revelado a ellos algo, que lo digan y lo hablen, sino que se callen, porque están acarreando más juicio. Aquel que habla sin la dirección de Dios y predica y enseña a un pueblo, está acarreando maldición para él y para el pueblo, porque Dios no lo ha puesto. Pero si Dios lo puso, es una bendición para todos. Dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice el 12, y nosotros no hemos recibido, oigan bien aquí, el espíritu del mundo. Por eso un cristiano no puede andar gozándose en el mundo, en tradiciones, en fiestas, como aquellos que no tienen al Espíritu, porque Dios te va a decir por qué lo hacías si tú no eras como ellos. Y tú dices, es que a mí me encanta el mundo. La Biblia dice que entonces el que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Amén. Hay que tener cuidado con lo que celebramos, con lo que nos gozamos, con lo que brincamos, con lo que gritamos, con lo que hacemos, porque eso nos va a traer a cuentas del Señor, ¿sí o no? Amén. Oigan bien, dice el Señor, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya, eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener la seguridad de que estamos en el Dios verdadero y no somos como los otros. Yo sé que hay cristianos por donde quiera, pero unos son del Señor y otros no son, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Amén. Amén. Aleluya. Dice entonces, pero ¿cuál es el fin de lo que Dios da para que nosotros ya sepamos de una vez por todas? Fíjense lo que dice. Voy a repetir el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, con una sola cosa es ese dado, ese espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque es que si no tienes el espíritu no sabes nada. No, pero yo me siento y voy todos los días y ahí estoy. Sí, pero no recibes espíritu, nada sabes. Ni eres de Dios, dice la Biblia, que el que no tiene el espíritu de Dios no es de él. Imagínate qué feo, que vivas engañado, vivas pensando en una religión y al final al infierno. Por eso estamos leyendo esto, para que ya nadie tenga excusa de seguir en las mismas cosas que no llevan a ninguna parte. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! Por eso mucha gente no la soporta y dice, ¡wow! Tanta Biblia, tanta letra. ¿Y eso qué? Bueno, eso te va a servir a ti para irte al cielo. Porque aquí está todo, aquí está escondida la sabiduría de Dios. Por eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso mucha gente dice, yo voy a prepararme al colegio, voy a estudiar teología, voy a salir del colegio bien afilado ahí. No, tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que someterte, humillarte al poder de Dios para que tú seas grande en conocimiento y sabiduría. Porque aquí está muy claro, entiendan, que no viene de ningún hombre, no viene de ninguna tradición, no viene de nada, viene solamente de Dios. Oigan bien,
lo cual también hablamos, no con sabiduría, con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque en la teología es lo que les enseñan. En la teología sacan cosas que no están en la palabra del Señor. Por eso la teología es mala. Mucha gente dice, no, es un teólogo, es un doctor, es un pastor, es un predicador y un teólogo. No, es que en lo teólogo ya le falló ahí. Porque lo que no está escrito, ellos no sé dónde lo hallan y lo añaden en sus predicaciones. Eso es lo malo del teólogo. El teólogo saca cosas ahí que no están escritas y dice, es que así era antes. ¿Y quién los va a sacar a ellos de ahí? Y usted va a recibir y recibe mal. Porque si así fuera, Dios lo hubiera dejado escrito. No hubiera dicho, bueno, hay una parte para el teólogo, para que el teólogo vaya y busque y les diga a mi gente, ¿eso está escrito? No. Entonces eso está mal. Por eso aquí dice, por donde quiera, no con sabiduría ni palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entiendan, por favor. El Espíritu es Dios, la verdad es Él. No, cuando ya metemos las dos cosas ya nos perdimos. Estamos ayudándole a nuestra manera y a la manera de Él. Eso nunca va a ser así. Es como que Dios haga un pacto con el diablo. Es exactamente lo mismo. Cuando empezamos a ver teología y la revelación en el Espíritu. Eso no puede ser así. En ningún lugar está escrito. En ningún lugar. Ya dejen de decir eso los que lo hacen. Amén a eso. Amén. Porque están confundiendo más a la gente. Están confundiendo más al pueblo cuando sacan la teología. La teología es mala. Eso no es bíblico. Aquí no está por ningún lado. Al contrario. Fíjense. Por eso dice, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y se acabó. No hay más. Fíjense cómo dice ya acá el último. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si no puede un hombre normal recibir y al mismo tiempo no creer y andar ahí todo enredado. No, aquí está muy claro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí está lo último y aquí vamos a terminar ya. En cambio el espiritual, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. Juzga todas las cosas, oigan bien. El espiritual, ¿saben por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que habla. Mucha gente está en contra de juzgar las cosas. Oh, usted no juzgue, hermano. No lo haga. ¿Oh? Pero aquí está diciendo que los espirituales, los que han vuelto a nacer, los que son dominados por algo sobrenatural, que es el Espíritu de Dios en ellos, y Dios habla a través de los hombres, en verdad. Amén. Por eso está escrito esto. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Quién le va a dar a Dios para que él sepa? ¿Quién le va a poner a Dios para que él dé? Nadie. Por eso cuando el Espíritu de Dios que mora en nosotros habla, nadie nos puede reprender de regreso porque no somos nosotros, sino que es Dios. Por eso mucha gente sí se calla la boca. Amén. Qué tremendo está esto. Y luego dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces ya sabemos quién es un verdadero cristiano. Ya sabemos de qué se trata todo esto. Ya sabemos que no todos aquellos que cargan Biblia en la calle caminando y tocando puertas, o se reúnen por allá, o se ponen acá, o celebran cada año esto, el nacimiento celebran esto, celebran... No, hay que tener cuidado con todo eso. Hay que tener discernimiento de Dios para poder hablar, recibir, entender y terminar en el cielo con Él. Amén. Amén. Dios los bendiga.